Pablo Iglesias, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Me gustaría pedirte una primera valoración de los resultados para comenzar. Bueno, creo que nosotros, en primer lugar, debemos ser autocríticos. No hemos cumplido con las expectativas, no hemos sido capaces de movilizar a una parte de nuestro electorado que se fue a la abstención y, al mismo tiempo, no hemos sido capaces de atraer a sectores que tradicionalmente han votado al Partido Socialista y que en esta ocasión tampoco se han movilizado. A partir de ahí, creo que estas elecciones van a pasar a la historia por la emergencia de una fuerza política de extrema derecha, postfranquista sin complejos, que además puede servir para apuntalar un bloque reaccionario que está planteando abiertamente que en España tienen que dejar de existir algunas de las conquistas más importantes que se han producido en las últimas décadas. Es un planteamiento neoliberal contra la gente trabajadora, contra las mujeres, contra las conquistas de libertades, que, como digo, puede apuntalar un nuevo bloque de poder con el Partido Popular y con Ciudadanos, y creo que nos toca hacer una reflexión muy profunda, una reflexión autocrítica, para plantear una alianza entre fuerzas políticas antifascistas que va más allá de una legislatura, más allá de unos presupuestos, tiene que ver con la dirección de Estado de nuestro país en un sentido democrático. Si la situación es tan excepcional, ¿se contemplan acuerdos excepcionales? ¿Cabe, por ejemplo, un acuerdo con Ciudadanos y Podemos? Creo que Ciudadanos claramente se ha situado en posiciones de extrema derecha. Es precisamente el discurso de extrema derecha de Ciudadanos y del Partido Popular el que ha dado aliento y ha normalizado a una fuerza política como Vox. Creo que basta escuchar lo que dice Ciudadanos para ver dónde están situados políticamente. Y evidentemente, en lo que se refiere a la política económica, Ciudadanos está en las antípodas de una política antifascista que sería lo necesario en este momento. El antifascismo significa justicia social. El antifascismo significaría, por ejemplo, que fuéramos capaces de llevar adelante medidas como las que arrancamos al gobierno en el acuerdo de presupuestos. Y lo que pensaban de ese acuerdo de presupuestos la extrema derecha de Ciudadanos, PP y Vox, pues ya lo hemos visto todos. ¿Por qué ha pasado lo que ha pasado? Bueno, creo que habrá que sentarse a reflexionar con la cabeza fría, digamos a bote pronto, antes de que nos podamos reunir y que podamos escuchar el análisis que hacen los compañeros y compañeras de Adelante Andalucía. Creo que los discursos del Partido Popular y Ciudadanos en los últimos meses, incluso años, han dado alas y han normalizado discursos de extrema derecha que hasta hace no tanto tiempo habrían sido simplemente impresentables en nuestra sociedad. Creo que también se ha normalizado en algunos medios de comunicación los argumentos de extrema derecha que han pasado a formar parte de la normalidad, y con todo nosotros tenemos que hacer autocrítica. Creo que tenemos que reflexionar y que tenemos que prepararnos para una época difícil en la que nosotros tenemos que empujar un bloque de fuerzas políticas democráticas que podemos pensar diferente en muchas cosas, pero que nos pusimos de acuerdo para una moción de censura, asumiendo que la alternativa antifascista en clave europeo pasa por la defensa de la justicia social, de las políticas que beneficien a la gente trabajadora, que son, como ha demostrado la historia de Europa, la mejor vacuna contra el fascismo y la emergencia de la extrema derecha. La estrategia de confrontación entre Podemos y el Partido Socialista allí en Andalucía, entre Teresa Rodríguez y Susana Díaz, ¿ha sido positiva? Bueno, sobre la estrategia específica en Andalucía tendrán que hablar los compañeros de Adelante Andalucía. Y una cosa que es obvia, es muy diferente el susanismo, el partido de Susana Díaz, que el gobierno de Pedro Sánchez. Con el gobierno de Pedro Sánchez nosotros pudimos llegar a un acuerdo de presupuestos que creo que fue valorado muy positivamente. Creo que es evidente que con Susana Díaz al frente del Partido Socialista no hubiera sido posible la moción de censura y no hubiera sido posible ese acuerdo de presupuestos. Ella hubiera preferido un modelo de acuerdo con Ciudadanos, y ese modelo ya se plasmó en un acuerdo en el que la subida del salario mínimo era un 1%. Cuando nosotros arrancamos medidas al gobierno, la subida del salario mínimo es del 22%. Bueno, esa es también la forma más sensata de poner un dique a la extrema derecha. Es muy llamativo que al tiempo que nosotros estábamos muy cerca de conseguir el salario mínimo a los 900 euros, la extrema
extrema derecha y ha dicho que el problema son los trabajadores que vienen a trabajar con nosotros desde otros países. ¿Este resultado es extrapolable a nivel nacional? Hoy todo el mundo da por hecho que puede tener consecuencias en el calendario electoral nacional, pero ¿es extrapolable? ¿Qué lecciones a nivel nacional podemos sacar de aquí? Bueno, la primera lección, y eso creo que es un aviso a navegantes, las encuestas han demostrado una vez más que son lo que son. Y a partir de aquí, creo que la lección fundamental es la necesidad de que los demócratas nos pongamos de acuerdo y que los que estamos comprometidos con una premisa que es crucial: para ser demócrata hay que ser antifascista, que eso es lo que no han entendido el Partido Popular y Ciudadanos desde hace mucho tiempo. Bien, el resto de fuerzas políticas, desde las diferencias, tenemos que asumir que la defensa de la justicia social, que la defensa de las libertades, que la defensa de la fraternidad, que la defensa del futuro de España, que se construya desde planteamientos de la tolerancia, que los avances del movimiento feminista, del movimiento obrero, del movimiento LGTBI, los avances de los jóvenes en nuestro país, tenemos que defenderlos por encima de las diferencias. Y eso se debe concretar en un compromiso histórico de dirección de Estado. Esto va más allá, como decía antes, de los presupuestos generales del Estado y de la legislatura. Esto tiene que ver con el futuro de España, y creo que sería muy importante que nos sentáramos todos a reflexionar y que las fuerzas políticas que fuimos capaces de construir la mayoría de la moción de censura seamos capaces de tener un debate estratégico con inteligencia. Y hay una cuestión fundamental. Yo estoy ahora mismo viajando hacia Galicia para encontrarme con los trabajadores de Alcoa. La mejor vacuna frente a la extrema derecha y frente al fascismo es defender a la gente trabajadora. El fascismo y la extrema derecha se alimentan muchas veces de las consecuencias de la aplicación de políticas neoliberales. Tenemos que ser capaces de construir desde abajo, con los movimientos sociales, con la gente trabajadora, un dique a los discursos del odio, a los discursos que, frente a la financiarización de la economía, frente a las políticas de privilegios, frente a las políticas de que solamente pague impuestos la gente trabajadora y la pequeña y la mediana empresa, nosotros tenemos que ser capaces de construir una alternativa que tiene que ver con políticas de justicia social. ¿Esto altera el calendario electoral de Pedro Sánchez? Esa pregunta habrá que hacérsela a Pedro Sánchez. Yo creo que la situación en estos momentos es muy difícil para el gobierno. El gobierno cuenta solamente con 84 diputados, la mesa del Parlamento está controlada nada menos que por el Partido Popular y Ciudadanos, con lo que eso significa ahora. La situación del Consejo General del Poder Judicial todos la conocemos y al mismo tiempo está, por desgracia, rota la mayoría de la moción de censura. Creo que lo primero que habría que hacer es ser capaces de reconstruir esa mayoría, y yo pienso que el Partido Socialista y el presidente del Gobierno podían haber hecho más de lo que han hecho. Nosotros estamos por la labor de transformar el diálogo en hechos y espero también que fuerzas políticas como Esquerra Republicana de Cataluña y como el PDeCAT tomen nota de lo que está pasando. Lo que está pasando afecta y mucho a la vida de los ciudadanos catalanes y creo que sería muy importante que nos juntáramos todos antes de construir una alternativa democrática que defienda la justicia social y la fraternidad. ¿Eso es una llamada para que apoyen los presupuestos? He dicho desde el principio que esto va más allá de los presupuestos y de la legislatura. Claro que esos presupuestos serían importantes. Mientras algunos dicen que el enemigo es el emigrante, mientras algunos dicen que el enemigo es el feminismo, nosotros estábamos planteando en ese acuerdo de presupuestos medidas que tenían que servir para mejorar la vida de la gente, para ayudar a la gente a llegar a fin de mes, el salario mínimo, la financiación de la dependencia, una ley contra las violencias machistas que planteara de una vez el no es no. Claro que sería bueno sacar esos presupuestos adelante y nosotros vamos a seguir trabajando para apurar hasta la última posibilidad de que eso sea posible. Pero hablamos de algo que va más allá de eso, más allá de los presupuestos y más allá de la legislatura. Hablamos de la necesidad de construir un compromiso histórico de dirección de Estado en España. Pues Pablo Iglesias, muchísimas gracias por atender esta llamada. Como siempre, buenos días y buena suerte. Gracias, Fernando. Hasta pronto.